Un cordial saludo. El día de hoy voy a estar explicando este ejercicio donde se está utilizando los ciclos para y mientras. También el condicional si en Psaint, utilizando pseudocódigo. El ejercicio pues es el siguiente. Dice pues desarrollar un algoritmo que controle la temperatura en el invernadero de cultivo de flores. El sistema debe monitorear la temperatura interna del invernadero y compararla con una temperatura óptima para el crecimiento de las plantas. Si la temperatura interna de ese invernadero excede la temperatura óptima, pues puede excederla ya sea que sea más alta o sea más baja. El algoritmo debe activar un sistema de ventilación para enfriar el invernadero. Eh, ¿Y qué? Debe verificar, pues, evidentemente, cuando sea más alta o perdón, cuando sea más baja, calentar el invernadero. El punto está aquí en que debe haber una temperatura óptima de ejercicio, un ejercicio sencillo, y lo pueden abordar de la siguiente manera. En este caso, estos puntos iniciales con el fin de entender el problema. Pues el invernadero, en este caso, yo asigné una temperatura ideal. Recuerden que es lo que nos exige ya una temperatura ideal. Si se sube la temperatura, hay que bajarla. Si se baja, hay que subirla. Entonces, para este caso, la temperatura ideal será de 22 grados centígrados. Ya tenemos una constante ahí. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los sistemas de control. El sistema de ventilación para enfriar y el sistema de calefacción que me permita pues calentarlo cuando la temperatura sea muy baja. Lo otro es que necesitamos considerar la temperatura externa, la temperatura ambiente. Si es alta, se utiliza la ventilación, pues si es baja, se utiliza la calefacción. Y por último, no implica que no se deba analizar más cosas. Si ustedes lo ven desde otro punto de vista, perfecto, de la forma en la que puedan resolverlo. Esta es una idea a seguir y que espero les pueda ayudar. En este punto está, queremos monitorear estas condiciones durante 7 días. Hay que poner un límite de cuántos días queremos pues monitorear y ahí pues continuar y continuar esto. Entonces, para este caso se va a establecer un límite de 7 días en las que se va a estar ajustando la temperatura, ya sea si es muy alta o si es muy baja. Pero siempre debe estar en la temperatura ideal. Continúa con qué. ¿Qué condiciones son las que me van a permitir controlar la temperatura dentro del invernadero? Entonces, si aquí tengo una de las condiciones, la temperatura interna es mayor a la temperatura óptima. Ya saben que la temperatura óptima es de 22 grados y la temperatura externa es alta. Entonces necesitamos activar el sistema de ventilación para bajar la temperatura interna. La otra condición es si la temperatura interna es menor a la óptima, insisto, la temperatura óptima es de 22 grados, cuando está muy frío, entonces hay que hacer o encender el sistema de calefacción. Este monitoreo debe realizarse eh, hasta que la temperatura alcance la temperatura ideal. ¿Qué más se puede analizar? Eh, que cada día debemos medir la temperatura interna del invernadero, medir la temperatura ambiente, la temperatura externa, verificar si necesitamos activar ya sea la ventilación para enfriar o la calefacción para calentar. Y una vez verificado eso, pues, y que se activa ya sea el sistema de ventilación o el sistema de calefacción, que en el momento que llegue a la temperatura ideal, pues ya no necesitamos ni que se calefaccione, ni que el ventilador esté eh, activo. ¿Qué más? Esto pues es lo que hacía falta. Siempre pues hay que estar en una constante revisión de la temperatura. Igual como les digo, este ejercicio es sencillo. Este proceso se va a repetir 7 veces. Por lo tanto, 7 veces en una semana, una vez por cada día. Puntos más
a tener en cuenta. Si la temperatura interna es mayor a la temperatura óptima, la temperatura externa es alta, se activa el sistema de ventilación para reducir la temperatura hasta que llegue a la temperatura óptima de 22 grados. Si la temperatura interna es menor a la temperatura óptima, la temperatura externa es baja, se activa el sistema de calefacción. Esto pues hay que monitorearlo una y otra vez. Así que ojo con estas condiciones. Ya como tal, el ejercicio yo lo tengo resuelto. Y aquí tengo el punto. Voy poco a poco. Tengo estas variables, la temperatura interna, va a permitir recibir la temperatura interna del invernadero, la temperatura ambiente, la temperatura externa, y tengo acá otra variable que es temperatura óptima, a la que le vamos a asignar un valor de 22 grados. Y esta última variable que es día actual para ir informando en qué día estamos. Recuerden que esto se va a repetir una vez cada día. Aquí lo que hacemos es asignar a la variable temperatura óptima la temperatura que queremos que sea esta. 22 grados, ya se los había informado anteriormente. Este ciclo inicia, o esta actividad inicia aquí. Los ciclos. Primero el ciclo para, en que aquí lo tengo en los comentarios, con la intención de que se repita 7 veces. Una vez que se activa este ciclo para y que se va a repetir 7 veces, comienza internamente a desarrollarse todas las condiciones y todo lo necesario para el programa. Primero, pues aquí esto lo que implica es informarle a la persona en qué día está. Aquí en este caso, no se inicia, no se le da, perdón, se inicia en 1, por lo tanto aquí cuando la persona ve el programa lo que va a decir es que está en el día 1, ese va a ser el inicial. Pedimos aquí la temperatura interna del invernadero, recibimos esa temperatura interna y queda guardada aquí en la variable temperatura interna. Luego solicitamos al usuario la temperatura ambiente. Ese dato que nos den va a quedar guardado en la variable temperatura ambiente. Y utilizamos lo que es el ciclo mientras para que puedan activarse las condiciones sí o no. En este caso, mientras la temperatura interna del invernadero sea diferente, que es lo que significa esto, a la temperatura óptima, recuerden que la temperatura óptima es de 22, entonces se van a comprobar las condiciones. ¿Qué condiciones se comprueban? Pues si la temperatura interna del invernadero es mayor a la temperatura óptima y la temperatura ambiente es mayor a 24, entonces se activa el sistema de ventilación con la intención de enfriar el invernadero. Esta condición se va a repetir por cada vez que se repita, perdón, va a bajar 1 grado. Entonces, les pongo un ejemplo. Si acá arriba me dice la temperatura interna del invernadero es aproximadamente de 25 grados y la temperatura ambiente es de 25 grados, entonces, ¿qué va a pasar? Llega aquí. La temperatura interna del invernadero, que es de 25, ¿es diferente a la temperatura óptima, que es de 22? Sí, sí se cumple. Entonces, ¿qué se va a hacer? Llega aquí a la condición. Se cumple esta condición. ¿La temperatura interna es mayor que la óptima? Sí, porque la temperatura interna del invernadero, cuando le dijimos, era de 25. Mientras que la temperatura óptima era de 22. ¿La temperatura ambiente era mayor a 24? Sí, era mayor a 24. Entonces, ¿qué va a pasar? Se activa el sistema de ventilación y llega aquí esto. La temperatura interna del invernadero, que era de 25, se le va a restar una vez. Aquí finaliza esto. ¿Qué pasa aquí? Vuelve a repetirse. La temperatura que de por sí era de 25, regresa aquí a este punto y vuelve a revisar, quedó en 24, esa temperatura interna. Vuelve a estar más alta que esto. Se resta otro, queda en 23 y así sucesivamente hasta que quede en 22. Cuando llega a 22, se acaba este primer ciclo y ya pasaría entonces al día
2. ¿Sí? Digamos que en el día 2 le decimos que la temperatura interna es de 17 grados y la temperatura externa o temperatura ambiente de 15. Llega aquí. La temperatura interna es diferente de temperatura óptima, sí es diferente, entonces va a cumplir la condición. Esta condición de aquí no se cumple porque la temperatura interna no es mayor. Recuerden que le di de 17. Entonces no se cumple, por lo tanto aquí esta condición no sería, sino que pasa y revisa acá esto. La temperatura interna que le di es menor a la temperatura óptima, sí es menor. Le di 17, es menor a la temperatura óptima que era de 22. Y la temperatura ambiente era menor a 18, sí, porque le di 15. Entonces por cada iteración se activa el sistema de calefacción y va subiendo un grado. De 17 pasa a 18. Va acá, regresa y otra vez hasta que llega a 22. Cuando llega a 22, automáticamente aquí no es diferente y por lo tanto ya ese día finaliza. Entonces ya cuando llega aquí, esto cuando la temperatura es igual a la temperatura óptima, la temperatura alcanzó eh, ya su temperatura ideal y el programa pues, finaliza para ese día hasta que se cumplan aquí 7 días. Esto es lo que implica este programa.